Spider es un editor o lo que se conoce como un IDLE, que es una interfaz de usuario para poder trabajar en el lenguaje de programación de Python, ¿no? Entonces, cuando abrimos Spider, nos aparece esta, esta pantalla que tenemos aquí. Tenemos aquí, la pantalla está dividida en tres secciones. Si se dan cuenta, es muy similar a lo de Super Collider. O sea, este es el espacio para escribir. Aquí está como aquí es lo que se conoce como la consola, pero también está la ayuda. Si pueden ver, aquí es la ayuda. Y esta es la consola de Python. Aquí es donde nos va a ir dando, podemos ir interactuando con el compilador de Python, ¿no? O sea, nos va a ir mandando errores, podemos escribir líneas de código individuales y ejecutarlas. La diferencia es que aquí vamos a tener que escribir el código y aquí corremos todo digamos, lo que se conoce como un script, que es ya como un bloque de instrucciones completo. A diferencia de Super Collider, en la que aquí en Super Collider podíamos ejecutar línea por línea individualmente, aquí en Python esta zona únicamente es para correr, digamos, ya un código completo, ¿no? Si queremos correr líneas individuales, lo hacemos en esta zona. Entonces, Python es uno de los lenguajes de programación de alto nivel más sencillos que existen, o sea, tiene una sintaxis muy amigable, es de los más, pues sí, más fáciles de utilizar, porque la sintaxis no requiere tanto el uso de puntos y comas o de comas. Como es de muy alto nivel, casi todas las cosas ya están hechas, entonces casi no hay que programar nada, únicamente hay que saberse los objetos, hay que usar las librerías, que ya hay muchísimas librerías. Entonces, en realidad es una herramienta muy útil porque, bueno, no hay que programar casi nada. Y además hay ¿cómo decirlo? Muchas funciones, ¿no? Que podemos estar utilizando. Entonces, vean, aquí yo puedo correr las líneas, ¿no? Entonces, ahí las líneas individuales, bueno, las voy corriendo. Y aquí me las va guardando, ¿no? Entonces ahí, no se acomodan, pueden usar cualquier editor de texto, de código, perdón. Entonces, por ejemplo, el que yo les recomiendo se llama Atom, creo que aquí lo tengo, aquí está. Entonces, esto ya es, digamos, a la elección de cada quien, ¿no? Entonces, vean, este Atom también es muy útil, porque Atom es un editor de texto, pero que reconoce, o sea, es un editor de texto inteligente porque reconoce el lenguaje de programación con el cual estamos trabajando, ¿no? O sea, nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Voy a trabajar en C++, voy a trabajar en Java, en JavaScript, en lo que sea, ¿no? Bueno, no en lo que sea, en los que tiene, digamos, establecidos. Y entonces Atom, bueno, ya sabe y ya tiene ahí ciertas funcionalidades. Por ejemplo, vean, yo aquí tengo unos códigos que estuve trabajando, por ejemplo, para Blender, ¿no? Entonces, vean, yo lo guardo como .py y automáticamente Atom me hace me hace el reconocimiento de las autocompletaciones, ¿no? O sea, reconoce que esto es un def, que esto es un import, que son como instrucciones nativas de Python, ¿no? Entonces, eh, es otra forma de trabajar, ¿no? Si ustedes quieren trabajarlo a través de este editor, también se puede. A mí me gusta Spider porque a mí me gusta estar como evaluando líneas individuales en cualquier momento, ¿no? Porque de repente tenemos errores y para mí es como muy funcional poder tener esta consola y tener la opción de estar evaluando las líneas de código individuales para ir viendo qué falla o qué no, o instrucciones particulares que yo quiera resolver, pues las voy ejecutando aquí, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pues sin más vamos a comenzar.
Miren, vamos a comenzar. Nosotros lo que queremos hacer aquí en Python, o el objetivo de usar Python es doble. O sea, Python, como les digo, es uno de los lenguajes que más se utiliza hoy en día. Entonces, si ustedes se familiarizan lo suficiente con Python, van a poder trabajar, van a tener una gama de aplicaciones muy amplia, ¿no? Entonces, Python, por ejemplo, se usa también en Blender, se usa con Touch Designer, se usa en varios lenguajes de programación. Hay muchísimas soluciones que ustedes pueden realizar en Python. Casi todo lo de inteligencia artificial, si a alguien de repente ahí le interesa algo sobre inteligencia artificial, casi todo está implementado en Python, por ejemplo, ¿no? Entonces, son herramientas que son importantes que vayamos aprendiendo y, bueno, les van a servir muchísimo. Entonces, bueno, vamos a empezar trabajando, vamos a tratar de empezar a trabajar, a, ¿cómo se llama? A manipular imágenes directamente en el código, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, por dos cosas, porque eso nos va a servir para reforzar todo lo que hemos visto de arrays, de iteraciones, de funciones, pero además también vamos a poder llegar al punto o a la aplicación de, primero, generar como estas imágenes experimentales, pero de manera computacional, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente hay lo que le llaman el glitch, que es como una tendencia que ya tiene muchísimos años y se puso de moda como en los 80s y ahorita se está volviendo a poner de moda desde hace algunos años, ¿no? El glitch se puede hacer, por ejemplo, el glitch se hace muchas veces en softwares directamente de interfaz gráfica, ¿no? Hay mucha gente que lo hace, por ejemplo, se puede hacer en Touch Designer, creo que vimos algo, se puede hacer en cualquier, pero aquí, digamos, la idea es hacerlo directamente con los valores o de manera computacional, metiéndonos directamente a los valores de la imagen con los píxeles. Y al final lo que queremos hacer es crear o llegar a tener una aplicación en la que Python nos reconozca imágenes automáticamente, ¿no? Entonces, la aplicación de audio en SuperCollider fue poder conectar a SuperCollider con Ableton y ser capaces de generar, eh, digamos, secuencias MIDI, ¿no? Ya sea con controladores LFO o con números aleatorios. Y aquí en este caso la aplicación, digamos, final va a ser esa, la de crear imágenes o alterar imágenes directamente desde el código y crear una aplicación que nos permita hacer un reconocimiento computacional de imágenes. Entonces, vean, lo primero que, de las instrucciones, por así decirlo, más comunes que vamos a ver en Python, está la instrucción de importar. Import lo que hace es justamente mandar llamar esas librerías que ya están escritas en Python y que nos van a ayudar o que nos van a permitir tener funcionalidades, ¿no? Muy específicas. Entonces, una de las librerías que vamos a usar, así como que ya de cajón, se llama NumPy. Entonces, le vamos a escribir import NumPy. Y cuando le estoy diciendo as np, lo único que le estoy diciendo es que mande llamar esta librería, ¿no? Y en el momento en que yo le digo import NumPy, Python manda llamar esta librería, pero no solo eso. Esta librería entonces ya está activa y ya la puedo utilizar en cualquier momento del código. Si yo no la mando llamar, no no voy a poder usar ninguna de las clases de esta librería. Y cuando yo le digo as np, lo único que le estoy diciendo a Python es que le ponga, digamos, este sobrenombre, ¿no? ¿Para qué? Para que cada vez que mande llamar la librería no tenga que escribir numpy completo, sino únicamente le ponga np, ¿no? Entonces, ahora ya está así. Entonces, cada vez que yo quiera llamar numpy, ya no tengo que escribir numpy, sino tengo que escribir np, ¿ok?
Y luego, esa es la primera librería, NumPy. Y luego la segunda es una que se llama PIL, PIL, ¿no? Y vean aquí cómo lo voy a escribir. Básicamente es la misma instrucción, solamente que ¿qué le estoy diciendo? Es más, déjenme tratar de... a ver, antes de esto, vean. Si yo escribo esto, bueno, ahorita lo vemos, pero si yo escribo esto, vean, NumPy tiene una clase que se llama array, ¿no? Pero también, o sea, tiene muchísimas clases, pero tiene, por ejemplo, otra que se llama ceros, ¿no? O sea, NumPy tiene una infinidad de clases. Entonces, NumPy, digamos, es la librería, la librería, y cuando yo le digo el punto, es que estoy mandando llamar una clase de esta librería, ¿no? En particular, ¿ok? Cuando yo estoy diciéndole esto, lo único que yo le estoy diciendo es, de la librería PIL importa imagen, que sería algo más o menos como esto, si yo importara tal cual así, ¿no? Y después entonces yo mandé a dar a llamar así, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que si yo importo únicamente la librería PIL, yo cada vez que quiera usar la clase imagen, tengo que escribir la ruta para llegar a esa clase. ¿Y cuál es la ruta? Pues es precisamente mandar llamar la librería y la clase que quiero utilizar. Pero en este caso, como me da mucha flojera escribir todo eso, pues lo único que hago es decirle, oye, de la librería PIL importa la clase imagen. Y entonces lo que acabo de hacer es que ya no tengo que escribir, cuando quiera mandar llamar imagen, ya no tengo que escribir otra vez PIL.imagen, esto ya no, sino que ahora únicamente tengo que escribir imagen. Entonces, son distintas formas de mandar llamar la librería, ¿no? Incluso, por ejemplo, si les da hueva también escribir toda la palabra imagen, pues lo que podemos poner es ponerle un sobrenombre, ¿no? Por ejemplo, algo así, IMG a lo mejor. Y entonces ya no tengo que escribir imagen completa, sino que Python ya sabe que yo le puse el sobrenombre de IMG. Y entonces cada vez que yo quiera llamar imagen, lo único que tengo que escribir es IMG, ¿no? Entonces son formas, ¿no? De hacerlo. ¿Ok? Bueno, entonces vean, ya importamos estas dos librerías, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar, bueno, no vamos a tratar, vamos a generar imagen a través de código, ¿no? O sea, directamente con el código vamos a generar una imagen. Entonces, lo que vamos a hacer es, vean, voy a escribir una variable que se llame array y voy a mandar llamar justamente la librería NumPy, y de la librería NumPy voy a mandar llamar la clase ceros. ¿Qué hace la clase ceros? La clase ceros lo que hace es que me va a generar... espérame tantito, es que aquí mi teclado está al revés. No encuentro cómo son... Ahí está. La clase ceros lo que me va a generar es un array con ceros, básicamente, ¿no? O sea, me va a generar un array con ceros del tamaño que yo le diga, ¿no? Vean, por ejemplo, si yo le digo, nada más para que lo chequen, si yo le digo esto, lo únicamente que me genera un array de longitud 3, cuyos todos elementos son 0, ¿no? Si yo le digo esto,
Bueno, pues me genera un array de longitud 10 cuyos elementos son 0. Pero bueno, yo puedo generar arrays n dimensionales, ¿no? Y yo puedo decirle, ¿sabes qué? Genérame un array que en la primera dimensión tenga 2 y en la segunda dimensión tenga 4, ¿no? ¿Y qué me va a generar? Pues vean, me va a generar un array de 2 elementos donde cada elemento tiene 4 elementos a su vez, ¿no? Entonces, es un array de 2 arrays donde cada subarray tiene 4 elementos. Entonces, la primera posición o el primer valor siempre es como el número de elementos, o sea, el primer, digamos, el primer nivel, y el segundo, bueno, es el número de elementos que tiene el siguiente nivel. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el primer nivel? Bueno, 2, ahí está, el primer nivel. ¿Cuántos elementos tiene el siguiente nivel? Pues es el nivel que tiene 4, ¿no? O sea, ¿cuántos elementos tiene cada uno de esos elementos? Ok. Entonces, aquí lo único que yo voy a hacer, o lo que va a hacer el código, es escribir o crear una función, ¿no? Perdón, mandar llamar una variable con el numpy ceros que haga esto. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? ¿Quién me dice? Entonces, es un array que contiene 100 arrays, donde a su vez cada uno de esos 100 arrays va a contener 200 ceros, ¿no? Entonces, y aquí le voy a decir numpy u int 8. Esta es una de las cosas, digamos, ningún lenguaje de programación es completamente perfecto, pero bueno, aquí ya con la práctica uno lo ve, ¿no? Aquí lo único que le estoy diciendo aquí es que le estoy especificando el tipo de objeto que, en el que se va a convertir cuando haga este array, ¿no? Entonces, es un tipo de objeto del tipo NumPy que va a tener 8 bytes, es decir, así está como especificado, ¿no? Son enteros de 8 bytes. Entonces, bits. Entonces, después, ahorita no nos preocupemos demasiado por eso, pero sí hay que medio empezarlo a tener en cuenta el tipo de objeto, porque luego puede haber ocasiones o ejemplos o situaciones en las cuales queramos operar objetos y si no son del mismo tipo vamos a tener problemas. Entonces, nada más hay que estar conscientes de que esto significa justamente que le estamos especificando qué tipo de objeto nos va a arrojar o en qué tipo de objeto se va a convertir este NumPy 0. ¿Sí? Bueno, entonces vean, le doy Enter y justamente ya tengo mi array. Si yo lo quiero mandar llamar, bueno, me va a visualizar una cosa. Entonces me visualiza justamente esto, que es, en realidad tengo 200 arrays, ¿no? O sea, tengo 200 elementos de estos, o sea, tengo 1, 2, 3, así hasta el 200, ¿no? Y, perdón, 100, ¿no? Perdón, son 100, 1, 2, 3, así hasta el 100, y donde cada uno de estos 100 elementos tiene 200 ceros. Entonces aquí va 1, 2, 3 y así hasta el 199, 200. Todos los lenguajes de programación, o sí bueno, hasta ahorita creo que no, sí, en los lenguajes de programación todo empieza con el cero. Vale. Sí, justamente, si yo mando llamar, y vean que de hecho también para mandar llamar con los índices es exactamente igual que en Super Collider, ¿no? Si yo mando llamar el array 0, pues justamente me va a arrojar este elemento, ¿no? Que es el primer array que tiene 200 ceros, ¿no? Sí, sí. Y vean que justamente me dice al final de qué tipo se trata el array, ¿no? De U entero 8, ¿no? O sea, NumPy entero 8. Entonces,
También es importante que nos vayamos fijando porque quizá luego queramos operar arrays de distintos tipos. Habrá veces en las que sí se puedan operar, pero habrá veces en las que no. Y a lo mejor no sabemos por qué nos da error y muchas veces es probable que esta sea una de las razones principales, que los tipos de objetos no son compatibles, ¿no? Ok, entonces, esa fue nuestra primera instrucción, ¿no? Creamos esta variable, array, donde metimos un array tipo numpy. Es muy importante que digamos eso, o sea, que sepamos que es un array del tipo numpy, porque hay arrays nativos de Python. Entonces, es un array de tipo numpy de 100 por 200, ¿no? 100 filas por 200 columnas, ¿ok? Bueno. Entonces, ahora, digamos que lo que acabamos de hacer es una suerte de rejilla, ¿no? O sea, piénsenlo como que acabamos de crear un área. Es más, déjenme ver si puedo. Entonces, lo que acabamos de hacer es básicamente una rejilla, ¿no? Disculpen por lo chueco. Ah, pero lo puedo hacer con líneas, ¿no? Ahí está. Entonces, acabamos de crear justamente una rejilla. Es muy ñoño hacer esto, pero bueno, con tal de que se vea más claro, ahí está. Ok, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, entonces, hacia acá, tengo 100, ¿no? Y, y hacia acá tengo 200, ¿no? Entonces, acabamos de crear justamente esta como cuadrícula donde tengo 100 cuadritos por 200. O sea, tengo cuántos, no, 2000, no, 20,000. Sí, ¿no? 20,000, ¿no? Entonces tengo 20,000 cuadritos, ¿no? Tengo un área de 100 por 200, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es ir rellenando cada uno de estos cuadritos con un tono de gris, ¿no? Entonces habrá un cuadrito que tenga con un valor de gris, ¿no? Entonces unos estarán en blanco, otros estarán completamente en negro, otros tendrán valores intermedios y eso nos generará una imagen X, ¿no? Una imagen muy sencilla. ¿Va? Entonces lo que quiero hacer básicamente es ir iterando sobre cada una de estas posiciones, ¿no? Y a cada una de estas posiciones lo que le voy a querer poner es un valor específico, ¿no? Un valor específico de gris, ¿no? Por ejemplo, a este a lo mejor le voy a poner un valor de, no sé, X, no sé, de 100, por ejemplo, ¿no? A lo mejor 20, a lo mejor 15, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo voy poniéndole un valor a cada uno de estos cuadritos que en realidad serán píxeles, viéndolo ya desde un punto de vista así más, digamos, más genérico, ya serán píxeles. Entonces, cada uno de estos píxeles tendrá un valor de gris, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si yo quisiera trabajarlo con el RGB, ¿no? Y con el cian además, entonces este cuadrito, cada uno de estos cuadritos va a tener no uno, sino 4 valores, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante.